Bien, ahora entonces empezamos el capítulo 4, que son los valores máximos y mínimos. Ok. Las aplicaciones más importantes del cálculo diferencial se dan en los problemas de optimización. Obviamente en esta clase vamos a trabajar con problemas de optimización, pero con una sola variable. ¿Ok? En lo cual obviamente se desea obtener lo óptimo. Que lo óptimo, lo mejor. Por ejemplo, podemos minimizar los costos de una compañía que produce un cierto producto, maximizar la ganancia de una empresa, determinar la máxima aceleración de una nave espacial. Entonces, lo anterior a qué se reduce, básicamente a encontrar los máximos y mínimos de una función. ¿Ok? En la vida real, todo se reduce a maximizar y minimizar. ¿Ok? Si usted mira aplicaciones sobre estos temas de máximos y mínimos, pues hay infinitos ejemplos. ¿Qué ejemplo yo les puedo dar a ustedes? Por ejemplo, si usted tiene una cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y va a hacer compras, ¿qué es lo que usted quiere? Usted quiere a su vez aquí dos cosas, ¿verdad? Maximizar y minimizar. ¿Qué quiere maximizar? La cantidad de artículos que va a comprar y minimizar, pues, la cantidad de dinero que voy a gastar. ¿Ok? Es un problema de como que de maximizar y minimizar a la vez. Pero problemas puros de optimización, pues en la vida real usted tiene ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero hacer la programación de clases de los profesores que van a dictar los cursos en un semestre, pues ese es un problema de optimización. ¿Ok? Y bueno, puedo darle ejemplos, de infinidad de ejemplos de este tipo, pero dejémoslo allí. Volvamos a lo nuestro. Observe esta grafiquita que tenemos aquí. La función está definida desde 1 hasta 7. ¿Ok? El punto más alto de la gráfica se da en 3, en x igual a 3. Y el valor máximo se da en 5. Es decir, las coordenadas de este punto son 3,5. ¿Dónde es el punto más bajo? El punto más bajo se da en x igual a 6 y el valor de y es 2. Esto es 6, 2. ¿Ok? Entonces el valor más grande es 5 y el valor más pequeño es 2. Entonces, ¿qué podemos decir de la función en esta gráfica entre 1 y 7? Podemos decir que tiene un máximo en el punto 3,5, es decir, un máximo para x igual a 3, y su valor máximo es f de 3, que es 5. La función tiene un valor mínimo en x igual a 6, y el valor mínimo es f de 6, que es 2. Como en este caso, los puntos, el punto 3,5 el más alto y el 6,2 el más bajo, se dice que la función tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto. A su vez también son locales. Ok, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Entonces, sea C un número en el dominio D de una función, entonces, f de C es el valor máximo absoluto de f en D si el f de C es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio. Y es el mínimo absoluto si el f de C es menor o igual que f de x para todo x en D. En este ejemplo, observe. Algo bien importante que no mencioné en el ejemplo anterior. Los máximos y mínimos absolutos pueden ocurrir en los extremos. Los máximos y mínimos locales no pueden ocurrir en los extremos. En este caso, observe, el menor valor se da en A, que es un extremo, y el máximo valor se da en D, que es un punto medio. Por lo tanto, la función tiene su mínimo absoluto en x igual a y su valor mínimo absoluto es f de A. Tiene un máximo absoluto en D y su valor máximo absoluto es f de D. ¿Ok? Hay un teorema más adelante que vamos a mencionar que dice que toda función continua en un intervalo cerrado tiene un máximo y un mínimo absoluto. ¿Ok? Entonces, a los máximos y mínimos absolutos también se le llama máximos o mínimos globales. Ok. Ahora bien, por ejemplo, aquí la función en B
tiene un máximo, pero ese máximo es lo que se va a llamar un máximo local. En C, la función tiene un mínimo y es lo que se llama un mínimo local. Y en E tiene un mínimo local. Y en D tiene un mínimo local. Pero algunos mínimos locales pueden ser máximos, mínimos absolutos. En D, perdón, tiene un máximo local, el cual a su vez es un máximo absoluto. La función no puede tener mínimos locales en los extremos. Y más adelante vamos a ver por qué. Dice, en general, si se consideran intervalos que contienen a ciertos números del dominio, se pueden determinar máximos o mínimos en dichos intervalos. Por ejemplo, en la gráfica anterior, si se construye un intervalo alrededor de b, se puede concluir que f de b es el mayor en un cierto intervalo, ¿verdad? Si yo construyo un intervalo aquí, pues el f de b es el mayor. Si construyo un intervalo en C, el f de C es el menor en ese intervalo. De igual manera en D. De igual manera en E. ¿Ok? Ok. Bueno, lo anterior nos lleva a lo siguiente, ¿verdad? Aquí en vez de A vamos a cambiar a C. Ok. El número f de C es un valor máximo local si f de x es mayor o igual que f de x cuando el x está cerca de C. Y es un mínimo local si el f de C es menor o igual que f de x cuando el x está cerca de C. ¿Okay? Cuando hablamos de cerca de C nos estamos refiriendo a que se acerca a ese C por izquierda y por derecha. Si usted observa entonces la gráfica anterior, podemos decir que la función posee mínimo local en C y en E, y máximo locales en B y en D. Pero recuerde que en D también tenía un máximo absoluto. ¿Ok? Mire la siguiente gráfica. La siguiente gráfica. Mucha atención a esta gráfica. ¿Ok? Dice, para cada número A, B, C, D, R y S, determine si la gráfica posee un mínimo, un máximo local y absoluto o ninguno de ellos. Okay. En A, pues es el menor de todos los valores, ¿verdad? Por lo tanto, en A tenemos un mínimo absoluto. Ok, un mínimo solo. Lo vamos a denotar en adelante como MA. En B, observe, si yo construyo un intervalo para B, la función alrededor de B, observe aquí, si yo subo este intervalo hacia arriba y subo este intervalo, puedo observar de que el f de B es mayor o igual que cualquier imagen alrededor. Por lo tanto, la función f de B que va a tener un máximo local. Simplemente m mayor que L. De manera similar en C, ¿verdad? En C la función no tiene nada. Diferencia entre B y C es que la función en B está definida en la parte superior. Y en C la función no está definida en la parte superior, está definida en la parte inferior. Si yo construyo un intervalo alrededor de C, pues el f de C es mayor en algunos casos y menor en otros. Por lo tanto, la función no tiene absolutamente nada en C. Si yo construyo un intervalo alrededor de D, ok, aquí nada. Pues obviamente el f de D es menor o igual, ¿verdad? Que cualquier imagen en el intervalo alrededor de D. Por lo tanto, la función que tiene aquí, lo que tiene es un mínimo local. En adelante es simplemente m pequeña l. En R, si yo tomo un intervalo alrededor de R, el f de R es mayor o igual que cualquier imagen contenida en ese intervalo. Por lo tanto, la función aquí va a obtener dos cosas. Por un lado, un máximo absoluto, que en adelante será MA, y también un máximo local, que será un M mayúscula L, así. En conclusión, entonces, esa función tiene su mínimo absoluto, su máximo absoluto, ¿verdad? Tiene un mínimo local
y tiene dos máximos locales.